Bueno, sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. O sea, ya partimos bien, o sea, ¿viste? Yo digo que, más allá de que también lo hayan visto en la unidad en concreto, sistema integral de derechos, niños, niñas y adolescentes. Nada más y nada menos que esa interrelación. ¿Bien? Entonces, sistema, ¿qué es algo concatenado o es separado? No, concatenado. Son eslabones, digo, porque eso tiene que ver, ya lo vamos a ver en concreto, eslabones diferentes, por decirte, integrantes, actores, ¿cómo se llama? Actores públicos, privados. Esos actores pueden tratarse de las familias, y dentro de esas familias hay integrantes, hay adultos, hay niños, niñas y adolescentes, está la sociedad y está el Estado, en sus tres niveles: nacional, provincial y municipales. Entonces, después hay, ¿qué más hay en la sociedad? Aparte de las familias. Asociaciones. Permiso, buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes, ¿cómo? Organizaciones. Organizaciones. Claro, otro organismo, claro, que estaría comprendido dentro de lo que estamos diciendo, vieron el Estado nacional, provincial y municipal. Y ahí obviamente que hablamos dependiendo de cada provincia, ya le vamos a ir explicando. Dentro de cada estado tenemos los tres poderes. Bueno, todo eso hay que ir viendo. Entonces, este sistema hay distintos actores. Y esos actores pueden ser públicos o privados. Porque a veces me pasa que en el examen, viste, como no identifica, es como que todo medio en abstracto, pero si uno lo va bajando primero el concepto, sistema es lo mismo que en otra situación. Integral. Entonces el sistema que dijimos, consiste de varios actores, pero ¿qué? ¿Así con los brazos cruzados o qué? Pero esa interrelación, ¿qué implica? Se mueve. Coordinación, ¿qué más? Correlación. ¿Implica corresponsabilidad o no? Sí, totalmente. Activo. Mira, ¿viste? Pero por eso es, chicos, pensar. O sea, ¿vieron? O sea, a veces uno lo ve como si fuera una cosa, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué más? Decimos, implican acciones, implica que sean sujetos activos. Yo les puedo decir, ¿viste? No es actores, sujetos, públicos, privados, tiene que ver familia, comunidad, sociedad y Estado. La comunidad es más cercana que la sociedad porque la comunidad, vamos a ver, es como dentro de ese aspecto más cercano a la familia y ese niño, niña, adolescente, el barrio, la escuela. No le digo que estoy. Perdón, por mami. Este de acá en clase no te damos. Perdón. No le atiendo y pues, como no vivo hablando de esto. Bueno, entonces, a ver, este sistema, porque Dios, hay que seguir explicando cada vez mejor a ver si los exámenes también más allá de los parciales, ¿viste? Y nosotros lo tratamos de ver en la práctica permanentemente, entonces, ¿viste? Como que ir tratando de bajarlo cada vez mejor y bueno. Y realmente lo doy en la clase porque doy los prácticos, pero bueno. Entonces, son eslabones, es como que usted, por ejemplo, que represente el Estado provincial. Dentro del Estado provincial, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, que es el tema que tiene que salud, o el Ministerio de Educación. Acá tenemos, por ejemplo, la escuela propiamente. Acá tenemos, bueno, la familia, y puede estar ahí, por ejemplo, vecinos que colaboran, por ejemplo, que si tiene una madre que está muy enferma, pues tiene. Bueno, nosotros vamos a ir viendo cómo se interrelacionan los distintos actores para lograr ese sistema integral de derechos. ¿Integral qué sería? Que abarca todas las áreas. Claro, puede ser área y abarca todos los derechos. Integral, que hace un desarrollo integral. Como dice, como es de la Corte Interamericana del Holístico. ¿Viste? Un desarrollo integral que implique que se puedan ejercer todos los derechos respecto a ese niño, niña, adolescente, de forma simultánea, sin afectar otros derechos. Decir, bueno, listo. Bueno, tiene derecho a la alimentación, pero no va a la escuela. No, que controlemos todo. O sea, o derecho a la salud, pero veamos cómo puede hacer si no puede concurrir a la escuela.
Y ahí ¿quiénes tienen que intervenir? Hasta la misma escuela, de adaptar ciertas circunstancias para que ese niño no deje de educar. O sea, no puede concurrir a la escuela, pero no deje de aprender, de educarse. Bueno. ¿Y cómo se decía antes, en vez de niños, niñas y adolescentes? Menores. Así. O sea, sí se puede llegar a decir, vieron, menores de edad, con ese, viste, ese agregado. Porque uno puede tener el libro, pero ahí se puede escapar, pero hay niño, niña, adolescente, hay que diferenciar. ¿Y a qué apunta eso? Son sujetos de derecho. Antes, o sea, este sistema de protección integral tiene como base la Convención de Derechos del Niño. ¿Bien? Esa es la base. Después, ¿qué viene? La Ley Nacional 26061. ¿La han estado leyendo? Bueno, entonces, Convención de Derechos del Niño allá, arriba. ¿Y qué tiene que ver eso con un nivel, un bloque convencional constitucional? ¿Por qué? Es un tratado internacional sobre derechos humanos, específicamente de niños, y está en el artículo 75, inciso 22. Y tiene jerarquía Constitucional. Entonces la base es, después, ¿qué ley les dije? El 62, Bueno, y después lo vamos bajando y tenemos la ley, esa es nacional, presten atención. Después tenemos la ley provincial 53, la repite de a dos, así que si no, 53, 57. Es una forma yo de acordar. Yo digo 5.000 y algo, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo así cada dos números. Cada uno tiene eso. 53, 57. Y después la otra ley, que tiene que ver con todo esto que estamos tratando acá también, hay una ley que está mencionada, la 27.364, es una ley nacional. 27364. Ya lo vamos a explicar, que se llama, es referida al programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales. Entonces, y después menciona la unidad, la ley 5624, que es una ley provincial. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Así se identifica Convención sobre Derechos del Niño. Después tenemos la ley 26061. Bueno, 26061. Después tenemos, dijimos, ¿ves? Provincial. Sí, y esta está relacionada con la que les dije que es otra ley provincial, que yo me olvidé el nombre, el número 5624, y esta con otra ley nacional. 27365. Bueno, entonces, todo esto está correlacionado. Y todo esto tiene que ver con que estuvimos hablando de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Acá, miren, lo que no les había dicho, o sea, sistema, protección. ¿Qué es protección? Resguardar, evitar daños entre la presentación, un riesgo de vulneración de derechos actual. O sea, en principio, ¿qué hay que hacer en todo? Evitar. Creo que una consulta. Vamos a votarnos en la asistencia por el tema de lo que... Usted no estuvo cuando yo dije recién, yo dije que sí, y después le transmito a la doctora que el paro, o sea, porque sabe que me digan que sí hay que anotar, si no los anoto. Así que los anoto, pero que pierdan cuidado que esta situación se tiene en cuenta, ¿bien? Que no se preocupen. Eso no es nada en contra del compañero ni del compañero. No, para todos porque no lo había escuchado tanto. ¿Está bien? ¿Está bien? Protección, ¿qué es? Por eso, miren, esto ya hablamos. Protección es resguardo, evitar daños, evitar vulneración, pero si hay una vulneración, actuar rápidamente para terminar con esa vulneración de derechos, y sabemos qué se hace mientras tanto. ¿Y dónde? A ver, dentro de la familia. O sea, es decir, a ver, esta situación está pasando en la familia. ¿Qué hacemos? Hay distintas medidas que se pueden tomar dentro de un sistema de protección y ya vamos a ver. Pero el eje es que ese niño, niña, adolescente permanezca con la familia de origen.
¿bien? Es como la regla así, que sabemos a toda fuerza lo que no hay que ver. Familia de origen, ¿quién? El padre, la madre, familia ampliada, ¿se acuerdan? ¿Quién puede ser? Una abuela, no, el otro es un referente afectivo que también, pero primero estamos dentro de la familia de origen, el núcleo familiar y después puede ser la familia ampliada. Y después ya nos vamos a otras situaciones que habrán escuchado referentes afectivos, de otros institutos que ya lo van a ver más adelante, de guardas, lo habrán escuchado, o de adopción. Pero eso es cuando no puede permanecer. Pese a todo el trabajo que han hecho todos esos actores, no puede permanecer en esa familia de origen, la familia ampliada. Bueno, el principio, ahora vamos, ¿ustedes tienen ahí el celular? Así que son artículos específicos. Vamos a leer el artículo 3 de la Convención. Vamos a ir señalando ahí. Que se refiere al interés superior del niño. Antes de, a ver, ustedes han escuchado el famoso interés superior del niño. El tema es que hay que darle contenido a eso. ¿Bien? Porque decimos interés superior del niño, así en abstracto. ¿Ustedes creen que ahí se concreta para ese niño en concreto? No. Entonces de eso se trata que analicemos y que veamos. Capaz que el interés superior de esta persona es, por eso decimos que son sujetos de derechos, sujetos plenos de derechos. Son ciudadanos y ciudadanas y tienen un plus de protección. Así como nosotros tenemos derechos, ellos tienen. Y además, tienen un plus de derechos. Porque forman parte de, ustedes tomen nota, sé que se va a hacer juntos, forman parte de un grupo vulnerable que requieren acciones positivas del Estado en todos sus niveles y está regulado en el artículo 75, inciso 23. Entonces, ustedes se le preguntan, ¿son ciudadanos y ciudadanas? Tienen derechos, tienen responsabilidades conforme obviamente su edad, su capacidad progresiva, que vamos a ver. Y ese plus de protección que surge del artículo 3 que vamos a ver y del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fíjense que las siglas son ACADH. Y también surge, van a ver ahí, dice, medidas especiales de protección requiere. Digo, porque analicemos como una protección especial, por formar parte de su grupo vulnerable. Y después el preámbulo de la Convención sobre el Derecho del Niño habla de cuidados especiales. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? No, que primero la familia, después tenemos la comunidad, la sociedad y el Estado. Somos todos responsables del lugar que nos toque y lo que podemos hacer. Mira todas estas situaciones lamentables, así que no, por eso hay que relacionarlo y decir que todos somos responsables, todos podemos hacer algo del lugar que nos compete, digo. No es de una sola área. ¿Quién me lee el artículo 3? Por favor. O yo tengo acá también. Acá lo tengo perfectamente. Sí, por eso. ¿Ese será este correcto? Es un super artículo y ese está referido al interés superior del niño. Lea, por favor. Dice, inciso 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Después tenemos el inciso 2. Bueno, ahí ese es el primer, gracias. Ahí se refiere que todo lo que tenga que ver con la vida, es decir, con los derechos de un niña adolescente, tiene que tener en cuenta ese interés superior. O sea, que los involucre a eso, ¿bien? Que afecta de forma directa o indirecta. Pero es el interés primordial. O sea, primero hay que tener hasta arriba. Sigamos. Inciso 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Bueno, entonces, ¿cómo decimos? Los Estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables de él ante la ley, con ese fin legislativas y administrativas adecuadas. Es decir, a ver, ¿qué podemos hacer? No es para quitar a ese niño inmediatamente de esa familia, sino qué medidas podemos tomar desde las leyes y desde medidas administrativas
de todo, vieron, de los distintos ministerios, la verdad que no es solo la Secretaría de Familia, que es el órgano principal de protección de este sistema, pero todos que podemos hacer para que ese niño permanezca en esa familia tenga un trabajo, que haga una guardería del Estado para decir, bueno, esa mujer si vive sola con su hijo pueda ir a trabajar. Bien, hasta tanto, bueno, después puedan ir estén escolarizados, o sea, distintas herramientas legislativas y administrativas, pero yo no hablo de judiciales. O sea, primero la familia, si la familia no puede sola, veamos esas medidas y después esa vuelta van a ver cuando es la intervención judicial. Y el 3. El último inciso. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado y la protección de los niños cumplen las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Bueno, ahí ya sé que esto es, a veces los hechos lamentablemente no es así, pero bueno, nosotros tenemos que conocer todo y que la idea es que todos mejoremos el lugar que nos toque estar y luchar por los derechos. O sea, yo transmito lo que corresponde y sé que a veces, viste, bueno, está complicado, distintas circunstancias y todo, pero bueno, es como decir que a veces si necesita una terapia psicológica, un turno que no pase varios días o semanas sin poder darlo, qué sé yo. Mayor cantidad en un hospital público, en una mayor cantidad de postas, no importa en qué época, estoy hablando en general, o sea, viste como que eso siempre se tiene que mejorar, porque nunca es suficiente. No, porque bueno, todo sistema es perfectible. Claro, sí, y tal cual todo sistema es perfectible. Y la sociedad cada vez está más compleja, viste, y esas cuestiones que van surgiendo en el día a día. La vida está más complicada y distintas situaciones. Ya sea por decirte, no se consigue trabajo o hay más adicciones, viste que hay distintas causales que pueden llevar a que haya más complicaciones en la familia y en una sociedad. Por eso, en ese sentido. Disculpe la pregunta, ¿por qué cree, digamos, que a veces no se tiene que interés superior al niño, o porque a veces no se tiene, digamos, en la escuela antes en unidades anteriores, este derecho a ser oído, ¿no? Porque a veces no se tiene en cuenta estos principios. A veces en dónde, ¿no? dice usted. Digamos, en los juzgados, en los fueros, digamos, cuando suceden estos casos. Bueno, ahí yo me adelanto, pero ya que usted está diciendo, este interés superior, bueno, ya lo vamos a explicar en las distintas aristas que comprende, está relacionado con el derecho obviamente a ser oído y tener en cuenta su opinión, ¿sí? Según su edad y grado de madurez. Este es el grado de madurez, porque no es edad compartimento de estanco, como diciendo desde que tiene 13 recién lo escuchamos, sino tengamos en cuenta su edad, su grado de madurez, sobre qué, sobre todo no, sobre ese asunto que le afecta. Porque puedo entender esto respecto a con quién va a vivir el cuidado y no va a saber de los alimentos, cuánto le corresponde, que no está llamando, pero ¿me entiendes? Que poner a alguien que no tiene esa madurez, ese discernimiento para entender eso, déjalo para los adultos que comprendan cuántos gastos tienen, las necesidades a cubrir. Doy un ejemplo. Pero sí es escuchado. El tema, usted dice por todos estos casos. Claro, porque me surgió ver esas dudas, con todos los principios y demás que vemos en las clases anteriores. No, lo que pasa es que, viste que a veces, bueno, más las redes ahora se viralizan todas las cuestiones, hay que ver caso por caso, uno no puede, viste, en algunos casos puntuales generalizar, yo soy cuidadosa, pero sé que, bueno, viste que las redes lleva que se pase tal video, reel, mensaje, hay que conocer esa historia de vida puntual, hay que ver puntualmente, y que si se escucha, se escucha. ¿Y dónde se debe escuchar? No solo en el poder judicial, sino en cualquier ámbito. Estamos hablando de que es un sujeto de derechos, y no solo en el ámbito, porque viste que todo por ahí se focaliza en el ámbito judicial, que es importantísimo, por supuesto. Ya cuando llega ahí, porque hay un conflicto que no pueden resolver los mismos integrantes de esa familia. En la escuela, en los lugares que también estén, digamos. Tal cual. Entonces ahí es donde hay que tomar conciencia y de informar, y a través de qué, de políticas públicas, que forman parte del sistema. O sea, no es solo el poder judicial, no, las políticas públicas forman parte de un sistema que es informar, campañas, involucrarse. Y capacitación, como fue la ley Micaela y la ley de denuncio por parte de, por lo menos para el Estado, para los empleados del Estado, los funcionarios, los operadores. Claro. Entonces ahí sí, ya que hasta ahí llego y después continuamos, desarrollamos que la escucha es en todo ámbito. O sea, la familia, la escuela, en una posta sanitaria, ¿viste? Como decir, si te está diciendo algo y decís, no escuché, no sé lo que me dijo. No, si puede actuar alguna alerta, o ver algo, ¿viste? Me duele acá y resulta que, bueno, parece que es un posible
de golpe, veamos, averigüemos, o sea, Hay ciertos protocolos, ¿o no? A seguir. sí, en muchas cuestiones de protocolo no tiene, por ejemplo, en el supuesto A, sí, abuso sexual, sí hay protocolos, en otras cuestiones también, pero en otras no, pero es alerta y lo que dice su compañera de capacitarse todos. No hace falta solamente ser abogado o abogada. Capacitarse conforme, viste, el conocimiento, no te el digo. lugar que ocupamos. Sí, eso y en general cualquier ciudadano ciudadana que forma parte de la sociedad, de ahí conforme los roles que tenemos, capacitaciones específicas. Pero bueno, ya me viendo. Y ese artículo está relacionado con la ley 26.061, el artículo 3 también, que ahí es donde nos conceptualiza de alguna manera, lo baja a este interés superior, que dice que hay que tenerlo en cuenta siempre. Y la ley 26.061 lo baja. ¿En qué artículo? El 3 también. 3. ¿Quién lo lee? De la ley. ¿Quién lo lee? Porque es muy fácil, eso le permito que se fijen ahí en el celular. Acá está. Artículo 3, doctora. Sí, por favor. Artículo 3. Interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Bueno, espere, disculpe porque lo voy a ir interrumpiendo por eso. Ahí te está conceptualizando, está bajando, dice acá, siempre hay que tenerlo en cuenta, acá lo baja. Yo voy a decir esto, pero después cuando lean la ley provincial también va bajando a nivel provincial, viste, con esa tendencia, pero vamos viendo algo en un momento los artículos, pero eso es como disparadores para ir interpretando. Sigamos. Debiéndose respetar su condición de sujeto de derecho. Está cuidadito, pero... Su condición de sujeto de derecho. El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. Bueno, miren lo que... Mira, acá ya te está como conceptualizando de alguna manera qué implica ese interés superior del niño. Es decir, que tiene que ser, en el primer párrafo dice la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías que son reconocidos de ley. Después te dice que tiene que ser tratado como un sujeto de derecho, es decir, un sujeto de protección, no un objeto de protección. Esta convención vino a cambiar ese sistema anterior, que allá viene el caso que se los menciono, que era una ley de patronato de menores o la ley de, ¿cómo era? No me acuerdo, de desagosto, bueno, no sé cómo decía, patronato de menores. Y esa ley lo que trataba antes de la convención sobre el derecho del niño, menores, objeto de protección. ¿Bien? Se hablaba de un sistema, no era sistema, de tutelar el Estado a esos menores. O sea, inmediatamente se lo apartaba de la familia, ni siquiera había fortalecimiento, era como que todo giraba alrededor del Estado. Menores en riesgo, material y moral. Material en lo económico, viste, gente pobre, indigente, listo, apartado, está en riesgo. Era una cuestión irregular, situación irregular de los menores, ¿bien? Todos estaban en situación irregular. Los que estaban cometiendo delitos, el que estaba en una situación de pobreza extrema, el que, ¿bien? Negligencia, todos estaban en lo mismo. Entonces, esa es la ley de patronato que es anterior acá al momento que nosotros ratificamos la Convención sobre Derechos del Niño, regía eso, y después hubo otra mirada. Por eso, si a la hora de comparar, ustedes vean situación irregular, menores, o sea, objeto de protección, sujeto de protección, el Estado, el eje rector de todo, apartar de la familia, y acá es no solo el Estado, somos todos. Ahí es como que viste que ahí que siempre hay un dedo señalador hacia alguien, somos todos. Está bien, hay que tomar conciencia, todos nos debemos responsabilizar, pero acá todos. Y hay que ver, depende de cada caso, situación en concreto, qué es lo que ocurrió, qué pasó. ¿Y por qué digo todo? Familia, comunidad, sociedad y Estado. Entonces, y si hay medidas que se deben tomar para resguardar esos derechos porque se han visto vulnerados, esas medidas en primer lugar es acompañar, fortalecer a esa familia. Decir, a ver qué está pasando. Doy un ejemplo, así lo vamos a traer dentro de la escuela. Hace 3 semanas que no va. ¿Qué hace alguien que está en una escuela si se entera de eso?
una directora, una docente, ¿qué pasa? Y tiene que averiguar qué Para pasa con ese comunicarse niño. con los padres. Exactamente. No es decir, ay, nomás voy a arriba, ya le vamos a decir al órgano de protección. Este sistema de protección tiene un órgano principal que acá en Catamarca se llama Secretaría de Familia, ¿bien? Eso de provincia y provincia. Sí, exactamente. Pero así cada una de las provincias tiene como alguna subsecretaría, ¿viste? Esta Secretaría de Familia está dentro, forma parte de qué ministerio. Exactamente. Pero vamos dándole, viste, nombre. Pero es el único actor, no, pero es el órgano, se llama de aplicación. Se llama autoridad administrativa, órgano administrativo de aplicación. ¿De qué? Bueno, este sistema dentro de nuestra provincia. Está a nivel nacional, está en diferentes provincias, y a nivel municipal sabemos, viste, como que colaboren con ese órgano principal. Es como que acá el órgano principal está a nivel nacional, a nivel provincial, y las municipalidades también colaborando. De eso se trata el sistema. ¿Ves? Profe, disculpe, a nivel municipal trabaja la Secretaría de Desarrollo Humano. Claro. Ah, usted Trabajaba en el servicio local. De Bueno, está muy bien. protección de los derechos del niño, que trabaja en conjunto con la Secretaría de Familia. Muy bien. Cuando yo tenía muchos casos, derivaba a la municipalidad. Es como que esa es el órgano rector, puede decir, bueno, a ver, que justamente lo que hablamos de lo que está más cercano, por si dentro de la comunidad son estas áreas, viste, exactamente esos sectores más cercanos del barrio, del área donde vive ese niño, esa familia. Se va bajando, y por eso hablamos de corresponsabilidades. Es una complementariedad, no es una superposición de acciones, porque pónganse a ver, si hay se puede producir una revictimización, una intromisión arbitraria del Estado en familias, cuando habiten mucho. Viene un trabajador social, viene el otro día el otro, no pueden ni dormir ni comer tranquilo en familia, hay que ver. O sea, esa corresponsabilidad, complementariedad, no una superposición. Y coordinación. Y bueno, eso tiene que ver con la coordinación. Sí, porque a veces, viste, pasa. Pero todo con buenas intenciones, buenas acciones. O hay errores, no sucede bien, o a veces dan una superposición. Entonces, eso nos investigamos. Estamos viendo sujeto de derecho a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta. Ese es otro, perdón que ahí. Ese es otro punto. Ser oído, ser escuchado, es una escucha activa. O sea, que estamos como desarrollando que tiene relaciones también dentro de la unidad. Esa escucha activa en los diferentes ámbitos, públicos, privados. O sea, no se quede solo con ámbito administrativo, judicial. Te lo dije, dentro de la misma familia en primer lugar. Tiene que ser tratado como un integrante sujeto de derecho. O sea, es el principal y la escuela, obviamente. De ahí, y que su opinión sea tenida en cuenta, obviamente, más va a ser tenida en cuenta porque va a ser beneficioso para su interés superior cuando tiene mayor discernimiento, madurez, que se llama la capacidad progresiva. Es decir, el entendimiento, porque capaz que dice, no, yo quiero vivir en la calle. Y no, bueno, obviamente, lo escuchar, pero no tiene la capacidad progresiva para decir, no puede vivir en la calle, no quiero ir a la escuela. Quiero vivir con mi tío porque no voy a la escuela. Entonces ahí es donde, por decir situaciones así, que ahí sí lo estás escuchando, pero sabes que no es conforme a su interés superior. Entonces esas cuestiones, digamos con el perdón. Respecto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. Su edad, grado de madurez, capacidades de discernimiento y demás condiciones personales. Bueno, hasta ahí el 6 y el D vamos, entonces, el desarrollo personal es decir, bueno, a ver, ¿quieres ir en tal escuela? O sea, en esa escuela le gusta, tiene sus compañeros, o sea, escucharlo. A veces, bueno, puede ser que no queda otra, porque se tiene que ir a vivir al interior de la provincia, porque la madre consiguió un trabajo, pero estoy yendo dentro de las posibilidades, hay un conflicto entre los mismos padres, por decirte, de que quieren cambiar de escuela. Bueno, lo escuchás y ves por qué, tiene sus fundamentos, sus argumentos y entienden. Sí, porque jugamos fútbol en recreo, o sea, y que después vamos a los cumpleaños, cosas así que vamos a ver su centro de vida, de pertenencia. Y por eso dice en su medio familiar, social y cultural. Después el D, que está relacionado con esa escucha también, fíjate que dice edad. A ver, ¿qué tiene 10 años? Como ejemplo, grado de madurez.
niños de 10 años no tienen igual grado de madurez, no necesariamente, pueden tener parecido. ¿Por qué? Depende de sus particularidades, de su singularidad, sus experiencias de vida, su atención, su capacidad, distintas situaciones, ¿viste? De capacidades en general, no digo solo lo intelectual. Viste que algunos prestan más atención a algo y otros no, y así después cada uno va creciendo con sus tiempos. De incapacidad de discernimiento, ¿qué es discernir? Entender que comprender, diferenciarlo, Y demás condiciones personales, ¿viste? Demás condiciones personales, entonces hace las particularidades, es decir, la singularidad. Sigamos. El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común. Su centro de vida, se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio fija en materia de patria potestad pautas a las que se ajustará el ejercicio de la misma. Filiación, institución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y todas circunstancias vinculadas a las anteriores, cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Bueno, miren tanta información ahí, ¿viste? Como todo así, bueno. Ese ley que es frente al bien común, obviamente que hay que cualquier niño, total hay que escucharlo y puede salir a delinquir, o sea, bueno, obviamente que es lógico, es sobreabundante eso, que hay que respetar el bien común, las cuestiones de orden público, o sea, las normas generales de una sociedad. Todavía la prioridad, ¿viste? Del interés superior, pero bueno, tiene que ser compatible con el bien común de una sociedad. Y de ahí el centro de vida, viste que dice, tiene, o sea, ese elemento territorial de un lugar determinado, y de ahí tiene ese aspecto subjetivo, ese otro elemento que tiene que ver con ese sentido de pertenencia, o sea, el centro de vida, y tiene que ser se considera cuando es en condiciones legítimas, no es así por si tú un secuestro, un arrebato en forma arbitraria y legítima que uno no avise y se lo lleva al exterior, por ejemplo, no sería el centro de vida. No obstante, después ustedes van a ver que pasa muchísimo tiempo y termina como pero vamos a lo que es conceptualmente, o sea, digo, pasa muchísimo tiempo para resolverse algunos conflictos y ya ese niño volvió a, por más que no sean las condiciones legítimas, ya tiene un sentido de pertenencia, teniendo en cuenta ese elemento objetivo y ese elemento subjetivo. Pero esos son casos de jurisprudencia, nos concentremos en lo que corresponda. O sea, si alguien le pregunta conceptualmente, es en condiciones legítimas. Legítima la mayor parte del tiempo, es decir, los padres se han puesto de acuerdo, judicialmente se ordenó eso, ¿bien? Todas esas cuestiones así, que no vas en contra de una orden judicial, no vas en contra del otro progenitor que no esté de acuerdo o no le has avisado. Eso. Y después, Rige, ¿viste que dice patria potestad? ¿Cómo se llama ahora? Responsabilidad parental. Porque patria potestad, van a ver después, está relacionado con el objeto de protección. Entonces ahora, responsabilidad parental viene de la mano de sujeto de derechos. Van a ver, es acompañarlo, orientarlo, asistir y conforme esa capacidad progresiva de ese hijo o hija. De ahí, y todo lo vinculado con cualquiera sea el ámbito donde se desempeñe. Entonces, todas las demás unidades van a estar impregnadas de estos principios. ¿Viste? Esto como estamos analizando el sistema de protección, y estos principios lo van a ver, obviamente el interés superior del niño en distintos procesos judiciales de familia. Pero bueno, acá vemos así como toda la base que nos llevan a tomar distintas medidas de protección, que se llama sistema de protección, donde están involucrados estos principios que después los van a ver también en otros procesos judiciales de familia. Acá no estamos viendo solo procesos judiciales, estamos viendo mucha gente que está formando parte de esto. Vamos a ir determinando. Y lo último es que cuando hay conflicto, dice, entre derechos de los niños y niñas frente a otros, prevalecen los primeros. Es decir, o sea, dice como que decirlo de listo. O sea, hay otros intereses, otros derechos, prevalecen los primeros. Hay que ir viendo caso por caso, por supuesto, pero a veces pasa, por ejemplo, en diferentes situaciones, a la hora de escuchar debería ser así, pues sabemos que a veces, bueno, dentro de una familia.
Es decir, o sea, siempre considero primero decir el tema de la salud, el tema de la educación, la alimentación, el esparcimiento respecto a ese niño. Bueno, sigamos. Después quería decir, en cuanto ya hemos leído cómo hemos relacionado estos dos artículos, que después ustedes lo leen tranquilas en su casa, más allá de los otros artículos, por supuesto. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que la Corte, ustedes escuchan otras materias, que la Corte Interamericana tiene que ver con qué, hace un análisis de la Convención Americana de Derechos Humanos y también obviamente de los demás tratados internacionales, porque ¿qué pasa? Esta Convención sobre Derechos Niños vino a traer, así acumular todo lo que ya había en otros tratados internacionales sobre los derechos niños, pero de manera dispersa, general. Venimos a especificar, a darle una importancia específica a toda esta temática. ¿Y qué pasa? Acá se volcó todo eso y bueno, la Corte hace como, tiene distintas sentencias, que después lo van a ir viendo a lo largo de las diferentes unidades, y aparte de sentencias también tienen opiniones consultivas. Bueno, entonces, en este caso, una opinión consultiva que refiere que dice, es un principio jurídico interpretativo, y es un derecho sustantivo, y es una norma de procedimiento. Y lo que nosotros estamos viendo lo que dice la ley 1661, pero acá dice, bueno, la Corte Interamericana es principio jurídico interpretativo. ¿Pero interpreta qué? Cualquier norma, cualquier situación para interpretar. Es decir, como que es la base. Y decir, pero ¿y qué? Lo tengo en cuenta en base a qué? A lo que estuvimos leyendo, lo que es el principio. Es un derecho sustantivo. O sea, el derecho, viste como decimos derecho a la educación, un derecho que su interés sea superior frente a otros intereses. Y norma de procedimiento, que ahí tiene que ver sí con procesos, eso sí con procesos administrativos, judiciales, que se ha considerado, tenido en cuenta ese interés superior. Y de qué manera, como te lo dice el mismo artículo, que es escuchándolo y viendo si tiene esa capacidad progresiva para tenerlo en cuenta. Que hay que explicar que se tiene en cuenta al momento de una resolución, una sentencia, que se tuvo en cuenta. Pero a veces si uno se aparta, hay que explicar más todavía por qué te apartas de esa escucha, porque esa escucha es contraria al interés superior del niño. O sea, en principio no es contrario, que sabemos que estamos hablando de alguien que tiene esa madurez, ese discernimiento, esa capacidad progresiva. Pero si vemos que no, como el ejemplo que les di, no quiero ir a la escuela, quiero, bueno, porque no me llevan a la escuela, mi tío, listo, no puede venir un niño de la escuela. Entonces ahí hay que, entonces a la hora de, como norma de procedimiento, hay que explicar, dar las razones de que por qué, cómo no tuvimos en cuenta esa opinión, conforme a ese interés superior, y cuando no lo tuvimos en cuenta, por qué nos apartamos de esa escucha, explicando que por qué se aleja de ese interés superior. Más todavía, más todavía. ¿Me van siguiendo? Wow. De ahí, entonces lo que dijimos que se debe el interés superior ver cada caso particular, la singularidad. Ustedes dicen, ¿qué analizamos? ¿Cómo es el entorno familiar, social, la edad, la relación con otros derechos? Por ejemplo, al ver, le encanta, siempre he pensado, un niño que vive en el interior, en Vélez, puede decir, que me ha pasado por darles un ejemplo, le encantan los animales, le encanta el campo, todo. Y ustedes dirán, no, pero ese niño, como cualquier niño va a estar viviendo mejor acá. Por ejemplo, damos en cuenta, falleció la madre. Y vive una tía allá y otro tío acá. Dice, no, pero acá es mejor que vive. No sé, porque ese niño ya ama los animales allá y ama. Usted dice, no, pero acá tenemos posibilidad. Pero y la felicidad de él, son sus derechos. Y creció ahí, por darle un ejemplo, porque va a pasar, y como decir, que quería darle de comer, todo, viste, esa cosa que te emociona. Tu hijo, ese otro niño acá, qué aburrimiento. Y depende de la vida de cada, por eso el entorno, les digo, familiar, social y cultural de cada niño. Y así en diferentes escuchas. De ahí vamos a seguir con el artículo 5 de la Convención sobre Derechos de Niños. Así vemos, relacionamos con la capacidad progresiva. ¿Quién me lee el 5?
Sí. Artículo 5. Los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirlo, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. Bueno, ese artículo 5 está íntimamente relacionado con la capacidad expresiva y con el artículo 3 que vimos, tanto de la ley nacional como la convención. Entonces, acá miren, respetará la responsabilidad, o sea, no se inmiscuyen de más, si da, o sea, hasta donde ya es arbitrario, ya es ilegítimo, respetamos, o sea, recuerden que yo les decía que la situación irregular, no, pobreza, indigencia, o sea, sí, situación irregular, está en la calle, tanto, pero si vamos a averiguar, capaz estaba en la calle esa familia porque tenía no sé, que tratarse de ganar la vida y tener condiciones, en vez de que el Estado esté presente para colaborar, para asistir, estar presente, contener esa familia de distintas formas. La mujer la que pagaba. Sí. Entonces, eso es así. Hoy no es así. No es lo primero, para decir, ver, ¿qué podemos hacer para mejorar esa situación? Sí. Vamos a ver. Entonces, respetará la responsabilidad, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, los miembros de la familia ampliada. ¿Quién puede ser la familia ampliada? Una tía, un hermano mayor, a veces, viste, pasa hermano unilateral, como se dice bien, viste, que uno le dice medio hermano, que a veces se hacen cargo, así. Y bueno, también hemos visto, también vieron que habrá resultado progenitor afín, que fallece y no quiere con el progenitor biológico y quiere con el progenitor afín, son vínculos afectivos que podemos ir viendo. Que puede haber un parentesco porque si estaban casados, era un matrimonio o era una convivencia, pero bueno, no deja de ser un vínculo afectivo. Y después de los tutores, que bueno, a veces se designa, viste, a algún familiar como tutor para que esa situación tenga una consolidación jurídica, no sé, a cargo nada más y no, es como que, y no es una adopción porque es un familiar. Bueno, en consonancia con la evolución de sus facultades. ¿De quién? De ese niño, niña y adolescente. Está bien, dice, respetemos, todo está muy lindo, la responsabilidad, los derechos, los deberes, pero hay que respetar esa capacidad progresiva. Por eso dice, la van a escuchar, viste, decimos madurez, discernimiento, evolución de sus facultades. Entonces tiene que prestar dirección y orientación apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. Usted tiene que leer es de fácil, o sea, viste, lectura. Eso, en esta unidad va toda la convención. Eso les da claro, va todas las leyes nacionales y provinciales. Ahora no hay tiempo, es como que estamos viendo los ejes. Así que a leer ahí. Bueno, continuemos. ¿Qué más les quería decir? Este tema, cuando hablamos, a ver, ¿qué estamos mencionando? Interés superior del niño, derecho a ser oído y tener en cuenta su opinión, y la capacidad progresiva. Ahora vamos a ver algunos artículos respecto al derecho a ser oído, que ya los traemos de ahí del interés superior del niño, ¿bien? Pero hay otros artículos que tienen que ver con cuestiones específicas. Lo vamos a ver en el artículo, ya les digo, el 12 de la Convención. Viste como que vamos relacionando, pero si yo no doy para marearlo, todos están interconectados. ¿Quién lo lee el 12? Artículo 12, inciso 1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y de la madurez del niño. ¿Ves cómo viste que venimos justo y segundo, ya lo bueno, pero es la idea de ir reforzando, relacionando los artículos. Sigamos. Inciso 2. Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado,
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente por medio de representante o un órgano apropiado en consonancia con las normas del procedimiento de la ley nacional. Bueno, ahí está, directamente, si yo lo escucho directamente, o sea, puede ser en un ámbito, como le digo, familiar, en un ámbito social, cultural, en un ámbito administrativo, judicial. A tener un representante, ¿cómo sería? Los padres, un tutor, una persona encargada, ¿me entienden?, de ejercer su cuidado, su protección en distintas circunstancias que se van a ir viendo, se pueden presentar. Vamos a una guarda judicial, por ejemplo, o a quien se le haya delegado el ejercicio de la responsabilidad parental. Les voy a viendo así porque se van a ir viendo las unidades, pero no se asusten. Entonces, puede ser, o sea, escuchar directamente porque decimos, a ver, tiene un año y que lo vamos a escuchar en un proceso de alimento. O sea, también hay que ubicarse en ese sentido, o sea, que la escucha, tenés a través del representante que dice cuáles son las necesidades de niño de un año, ¿no? Estar viendo. En cambio, quizás ahí viste que la escucha, ojo, no es solo del tema verbal, se escucha bien la comunicación, que sabemos, también puede ser no verbal, paraverbal, de gestos, de cuestiones, viste cómo se ve ese apego, por ejemplo, en un proceso de adopción, por ejemplo, de 2 años, de un niño, se puede ver, viste, esas situaciones, y con presencia de una psicóloga, más allá que uno puede tener experiencia en una cuestión, que así esa cuestión se presenta en interdisciplina. Y la escucha también, se escucha en un gabinete interdisciplinario de una escuela, se escucha, siempre dice, se escucha directa con el juez, cuando siempre relacionado con los procesos, pero bueno, escucha directa en la familia, como les dije, en una escuela, en distintas situaciones. Y hablando de los procesos, esto que uno ve en los judiciales, donde se involucran todos estos derechos cuando los puntos están en conflicto, que no pueden resolverlo por sí mismos, la escucha puede ser directo. A veces, ¿saben qué pasa? Que la psicóloga o el psicólogo que atiende al niño dice, no, no es conveniente que asista a la sede, o me entienden, no es conveniente, y se le puede escuchar a través de un informe. Escuchar, o sea, ¿viste? Me refiero ver su sentir, lo que piensa, a través de un informe psicológico de la psicóloga que le está atendiendo, o del equipo del que ustedes vieron que los juzgados de familia tienen un equipo, ¿cómo se llama? Como interdisciplinario forense, ETF. A través de ese equipo se puede pedir, por ejemplo, un informe psicológico, también que hay trabajadores sociales, hay psicólogos, un informe psicológico de determinadas cuestiones, o sea, respecto al niño, respecto a los adultos y al niño, ¿viste? Cómo la dinámica familiar, cómo el grupo familiar conviviente, cómo se organiza con las tareas cotidianas y responsabilidades de ese niño en cuanto a la escuela, las actividades extracurriculares, salud. Entonces, bueno, la regla es, y lo que tiene que quedar claro es que esto no es una obligación. Si no quiere hablar, no habla. O sea, es un derecho. Si viste que a veces vas y decís, o tiene 8 años y no quiere hablar nada del tema. Como que no quiere expresarse, tampoco hay que forzar, no sé, esas cuestiones. O en distintas circunstancias también, bueno, insisto, no solo en un proceso judicial. Entonces, ahí sí se va viendo otras cuestiones. Porque esa escucha, o sea, no es una prueba en sí misma, no es una prueba, es un derecho, o sea, no es como que es una prueba testimonio, no es un testigo ni nada en un proceso judicial o en un proceso administrativo y en todo, es un derecho en los distintos ámbitos. Entonces ese derecho lo puede querer ejercer o no, pero hay que darle la posibilidad, o sea, de explicarle. O capaz que a veces pasa que no se le explica, a decir, usted sabe, vos sabés por qué estás acá, viste, como decir, muchos te dicen, sí, yo sé, me dijeron que tal cosa, y es verdad, y otras veces dicen, no, porque tal cosa, porque pues, mi papá es mal, viste, y no, se le explica, no, no es por eso, justamente los dos quieren compartir con vos, estar con vos, viste, como, a veces no tengo idea, porque por más que cuando se le notifique se le hace saber de una forma accesible, porque eso también. A la hora de comunicarnos con ellos en los distintos ámbitos, es una manera accesible, un lenguaje sencillo, o sea, comprensible a esa capacidad progresiva. Bien, entonces ahí insisto en esto que
yo doy ese ejemplo pero en las distintas áreas, estamos hablando de un sistema de protección integral de derechos y todo, ¿viste? Como por ahí alguien nos va a pedir ayuda, ¿viste? Ver qué podemos hacer, que yo no me quiero meter, no, y todos somos responsables, es una corresponsabilidad. Ver qué podemos hacer, informarnos, averiguar, no digo que sea tan fácil. Evitan de situaciones de que uno se entere en un barrio o algo, uno trabaja en la escuela o a ustedes le preguntan, no, mira, tiene que ver con el gabinete, no hay un gabinete, la directora, la docente, el camarito, citarnos, acercarse a la casa. Entonces es ahí, viste, donde no solo ustedes, sino transmitir, es como un efecto dominó en el buen sentido, un eco, de que eso se tiene que concientizar, la sociedad toda, porque, viste, todo no es la justicia, es el último foco la justicia, todo esto, entonces hay corresponsabilidades. Bueno, entonces, ¿algo parecido a lo que estamos hablando? ¿Van entendiendo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué más quiero? Porque un orden dado. A la hora de escucharlo, también tiene que ser espacio que sean acorde a ellos, amigables, ¿no? Así como si una cita más grande, muy sentada, yo lo lejos y todo. Y eso en todo, pero bueno, de lo que ustedes más quieren saber de la parte administrativa y judicial. Es un lugar, un lenguaje sencillo, un espacio en armonía, amable, amigable, hasta con juguete o para hasta ahí, ¿viste? Hay un límite porque por ahí se concentran totalmente. Yo una vez había puesto un montón, ¿viste? De cositas así, pero se me han ido así como que quería que se distraigan y que estén ahí, pero hay que ver, ¿viste? Como que van viendo, o sea, algo puntual. Y que después venga vos, o sea, más de un niño que puede estar jugando, pero también que te preste atención. Y tiene que estar presente cuando son procesos judiciales la asesora de menores. Y bueno, y la escucha cuando es en ámbitos administrativos, es con una psicóloga, una trabajadora social. Bien, pero en los procesos judiciales tenemos asesora de menores, no en cualquier ámbito, si es una familia, una asesora de menores. No, el tema de que otras personas que tengan esas herramientas interdisciplinarias que sepan acompañar y comprender que se escucha. Pero bueno, de ahí. Lo último respecto a esto de la escucha, se habla de un derecho material, un aspecto de participación, ¿viste? Material y una participación técnica, no sé si habrán escuchado eso. La material es esta cuestión de participar, ya sea en forma directa e indirecta, o sea, escuchar a través de palabras, gestos, actitudes, esa escucha activa en los distintos ámbitos. Y la otra es el derecho que también cuando leímos ahí el artículo, dice derecho a tener una empresa técnica, es un abogado. Habrán escuchado un abogado o abogada del niño. Es un profesional de derecho que tiene una especialización en derecho de niñez. ¿Se usa esa figura acá? Y muy excepcionalmente, o sea, porque no hay un abogado, o sea, hay que buscar en los que están inscritos matriculados en el colegio de abogados que tengan una especialización en derecho de niñez. Me ha pasado, por ejemplo, en un caso puntual X, y que se averiguó, eran dos personas y se designó a una de esas personas. Pero no hay un abogado ¿cómo te quiero decir? No está en funcionamiento, si está de ley, pero no está del Estado, ¿viste? Que no hace que pagar, en este caso es privado. Entonces, atento a la gran, no en cualquier momento, no. Cuando se ve que hay intereses contrapuestos y que ese niño tiene un abogado, se entiende, ¿viste? Tiene la voluntad de querer un abogado. Entonces, pero ¿cómo puede ser menos? No, y no hace falta que sea adolescente, sino que entienda, tenga discernimiento para saber de qué se trata. Y ese abogado no es un apoderado. Ese abogado tiene que... ¿Cómo? No, legal para el niño. No, por eso, pero a lo que voy que no es un apoderado y que transforma todo en un tecnicismo tal, tiene que transmitir hasta palabras más sencillas como que transmite, o sea, adecuadas al proceso, al derecho. Por decir, en una triple filiación, sí, porque mi papá consiste Mario y mi papá Juan. Y se lo consiste en una entrevista, me refirió que los quiere los dos y los denominó papá, ¿me entendés? Esas cuestiones. No es lo que él interpreta, sino es la voluntad de ese, como en un abogado patrocinante. Claro. Disculpe, ¿usted se denotó? Sí. Pues tiene que quedarse, ¿no? Bueno, sí, no, me voy porque me siento mal. Bueno.
Yo he visto dos, por ejemplo, en varios años, vieron así como que lo demás. Y cuando no tiene la capacidad progresiva para entender, es decir, la voluntad de decir, yo quiero un abogado para que tramita mi sentir, lo que yo pienso, mis necesidades, ¿viste? Y en qué tipo de proceso, hasta puede ser un alimento. O sea, alguien de, ¿me entiendes? 13 años quiero hacer en contra de mis padres. O sea, y hay otros casos que puede ser, por ejemplo, cualquier otro familiar, por ejemplo, la tía de tratarlo en contra de los padres, por decirte, hay que ver situaciones que no hace falta que siempre sea, ¿cómo le iba a decir? Entonces esas cuestiones ir escuchando, viendo, ¿no? Así. Y cuando no tienen discernimiento y la memoria para un abogado, se llama, habrán escuchado tutor ad litem, un tutor para ese proceso. Es decir, ¿viste cuando hay una gran conflictividad entre los... Por intereses contrapuestos. Claro, de gran conflictividad, como decir, no es que, porque ustedes dicen siempre tiene que ser primordial prevalecer el interés superior del niño. Pero hay casos en que están, como por ejemplo, más allá de que esté la asesora de menores, que se llama el Ministerio Público de Menores, y tiene una representación complementaria, eso lo han visto, ¿no? ¿O no? En el procesal. Bueno, en todos los procesos judiciales que están relacionados, yo les estoy señalando que estamos en derecho al niño ser oído, por eso dentro de toda esta cuestión, que después lo van a ver en las otras unidades. Siempre que haya derechos que se puedan afectar derechos, estén involucrados en cuestiones que tienen que ver con niños, tiene que estar interviniendo una asesora de menores, que se llama el Ministerio Público de Menores. Y tiene una responsabilidad complementaria. ¿Con quién? Con los representantes legales del niño, bien, no es principal. Salvo que haya ausencia de esos representantes, y hasta una asesora puede iniciar, por ejemplo, que vaya un niño, un adolescente a la asesoría y quiere iniciar alimentos. Y no quiere un abogado, ¿viste? Un abogado del niño, ni entonces puede decir, mira, yo quiero que inicie, pero no se puede iniciar. Un ejemplo, un proceso de alimentos en contra de un progenitor o de ambos, un ejemplo. Entonces, bueno, esas cuestiones así es como que para ir diciéndole. Y lo que vamos a leer, así avanzamos, el artículo dentro de la ley 26061, el 24 y el 27. Entonces, acá, ven, está todo relacionado. Bueno, mientras nos vamos buscando ahí, ¿qué dijimos que el interés superior del niño según la Corte? ¿Qué es en principio? Interpretativo. ¿Qué más? Derecho sustancial. ¿Un derecho? Sustancial. Subjetivo, sustancial. ¿Y una norma? Bueno, ahí implica todo el análisis. Y hemos leído lo que nos dice la ley 26061 del contenido de este interés. Y la convención nos dice de que siempre en toda medida, en todas situaciones hay que tener en cuenta ese interés. Bueno, y de ahí lo relacionamos acá con capacidad progresiva, con este derecho del niño a ser oído. Ese 12 también después lo leen porque no vamos a con los artículos, yo les digo, del Código Civil y Comercial, porque también, ahí me olvidé, todo esto también, ténganlo en cuenta el Código Civil y Comercial, forman parte de todo este sistema. Y obviamente las leyes complementarias, pero es como lo más importante. Pero antes de leerlo, yo les digo qué artículo. El 706 del Código Civil y Comercial, inciso C, que habla del interés superior del niño, como va bajando todo, ¿viste? Lo que venimos hablando. Y el 707, que habla de la participación de los niños, niñas y adolescentes, que tienen que ser oídos en todos los procesos que los afectan. Entonces dijimos 706, inciso C, y 707. Bueno, ahora este 24 y 27 es de la ley, ¿qué dije? 26061. Bueno, quiero leer el 24. ¿Lo leo yo? Por favor. Artículo 24. Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernen y en aquellos que tengan interés. B. Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes. Es lo que venimos hablando. Entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo. Ahí les digo, porque viste, dice, sí, que tiene que ser escuchado, totalmente de acuerdo, pero tiene que ser escuchado en todo el mundo. ¿Cómo no lo viste? ¿Cómo no te diste cuenta? O sea, viste, no solo de, insisto, de escuchar esto, no te diste cuenta que estaba, de escucharlo, de ver que estaba mal. O sea, yo creo que todos asumamos responsabilidades, porque de eso se trata. Cada uno con la dimensión que le corresponde. Pero decir, nada, porque tanta gente y no me di cuenta, que yo quería que era un día, no, si era, por ejemplo, toda la semana había estado en tal situación. Alertas, ¿ves? Y ahí donde viene usted que dice la responsabilidad, la capacitación, la corresponsabilidad. Pero bueno, para que todo, de eso se trata, de acá que ustedes están informando, están aprendiendo, de ahí ustedes pueden ser, transmitir a otras personas, así, más allá de, insisto, de las políticas públicas y de la concientización, a través de que en medio de comunicación, de redes, o hasta presente en una plaza, ¿viste? En forma de campañas. Hay distintas maneras. De ahí el testigo. 27. Por favor. Garantías mínimas de procedimiento. Garantía en los procedimientos judiciales o administrativos. Los órganos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que les afecte, además de todos aquellos derechos contemplados por la Constitución Nacional, la Convención sobre el Derecho del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten los siguientes derechos y garantías. A. Hacer oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente. B. A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de ayudar a una decisión que lo afecte. C. A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos del Estado, deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine. Bueno, ahí viene el punto, que acá no está, pero tiene que ver con una situación, viste, que no pueda ver, viste, que puede decir, bueno, pero se tienen que hacer cargo los adultos, que en principio sí, pero viste que hay situaciones así como que no, y bueno, ya veremos cómo se puede actuar, viste, o de la memoria, de una jugada, viste, hay herramientas que se pueden ir viendo. D. A participar activamente en todo el procedimiento. E. A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. Bueno, ahí viste cómo van relacionando, después los vuelven a leer y están todos como concatenados, así, más allá que lean los demás artículos. El tema es esto que, ¿cuántas veces tiene que ser escuchado? Y las veces que quiere ese niño, pero no una revictimización que se llama iatrogénico. Iatrogénico es que le hace daño, perjudica ese sujeto. O sea, decir, bueno, ¿cómo se llama? Se vemos por alimentos, tampoco por el divorcio, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿viste? No es un tema que lo afecta, o sea, si lo afecta, me entiendo, en su derecho, pero no voy a decir si se divorcia o no, porque ya sabemos que sin causa, perdón, me expresé mal, porque un divorcio obviamente, porque implica haber los efectos cuando se divorcia, ahí sí le afecta, pero el divorcio en sí mismo no lo va a poner nada que ver. Aparte, legalmente ni siquiera los adultos, porque eso no importa, como uno quiere divorciarse, pues hay un proceso en común, es un ejemplo así como exagerado que le di. Los efectos sí. Pero los efectos, no, como le digo, no lo vamos a estar involucrando en tema de alimentos, ¿no? Quiero que pasen 2 millones, que hay niños, o sea, que hay otros que pueden saber, pero no saber en cuanto, no saber el monto. Sí, sus necesidades. Sí, sus necesidades. Es decir, y ahí sabe qué desentraña, es decir, porque un progenitor, una progenitora, pues yo digo, los hechos estadísticamente la mayoría son mujeres las que solicitan alimentos, no quiere decir que no haya tema de hombres, por supuesto, pero les doy un ejemplo. Dice, no, porque va a inglés, va a francés, va a piano, va... Y voy a decir, bueno, puede ser, y adecuado a los ingresos del alimentante, el estilo de vida, las necesidades, listo, pero a veces puede ser que no, capaz que ir escuchándolo y decir, sí, realmente es bárbaro. Bueno, y ver si se puede satisfacer esa necesidad, pero a veces puede decir, bueno, ahora, dada la situación, viste, puede hacer una o dos actividades, o en base a la situación patrimonial, económica de ambos progenitores, puede llegar a hacer todas las actividades. Doy un ejemplo, pero bueno, es desentrañar esa verdad y en protección del interés superior. Bueno, avancemos. Y a veces, como dijimos, puede ser escuchado en forma directa, indirecta, una
consideración porque la idea es que esos niños no lleven una vida permanente judicializada y esa familia tampoco. Porque sería un conflicto a la justicia, se trata de una justicia de acompañamiento, algo pedagógico, algo para apaciguar hasta hacer desaparecer ese conflicto. Y mediante qué acuerdo, pero no pueden acordar, ahí también tienen la idea, acercar a las partes de manera informando derechos, deberes. Decimos, mira, no lo habíamos escuchado, a veces pasa eso, no lo habíamos escuchado de nuestro hijo. Y tiene que ser a esa distancia para escuchar. ¿Cómo está? Entonces de esos ejemplos. El punto es que, bueno, ahí estamos hablando de esto principal, yo quiero ir desarrollando el sistema de protección. ¿Qué dijimos que era? Entonces estos principios están relacionados con este sistema. Y ahora, ¿qué dijimos que es el órgano principal administrativo? Secretaría de Familia. Depende de qué. Ahora bien, esa autoridad de aplicación es órgano administrativo, no es único. Porque hay una equivocación. Todo depende de la Secretaría de Familia. No, ahí lo que le estoy diciendo. Bajamos muchas flechas. O no bajar, sino viste como poner todos al lado de corresponsabilidad. Y ahí vienen todos estos actores que estamos hablando. Recién me focalicé en eso, viste, porque la escucha siempre más allá en distintos ámbitos, les daba los ejemplos de lo que pasa en un proceso judicial, administrativo. Bueno, ahora vamos a todo este sistema. ¿Qué pasa? Hay distintas instancias o medidas de protección a dictar. Son 3 niveles de medidas. ¿Y de dónde surge eso? Cuando lo van a ver. De esta ley nacional, que la bajamos en dónde? En esta ley provincial. Yo te voy a leer una otra, pero esta es la que se adecua, bien, es como que nosotros regulamos en consonancia con la convención, con la ley nacional y con nuestra ley provincial. ¿Qué son medidas? ¿Tienden a qué? Bueno, ¿y qué pasa? Con este sistema, las primeras medidas que hay que tener en cuenta son políticas públicas, universales. Pues si usted dice, bueno, pero no estamos en un caso, no, justamente es de prevenir, de ocuparnos, ¿me entiende? Esto, ¿qué no puede ser el que ustedes han visto en políticas públicas o que no las han visto y estaría bueno? ¿Qué es una política pública, por empezar? Acciones, medidas positivas. No necesariamente, no, o sea, sí puede ser obviamente que dentro de esa política acciones positivas, medidas positivas, porque son grupos vulnerables, pero políticas públicas ¿para qué? Para minorizar las desestructuras familiares, se pueden tener, por ejemplo, la distribución de recursos a familias que son pobres o que están en un estado de vulnerabilidad económica. Claro, la política pública es decir, hay barrios donde está viviendo tal gente en situaciones, qué sé yo, complicadas, se no tiene para el transporte y tiene una escuela de acá a 50 kilómetros. Es lo que vemos, a veces que tienen medio de cerro, no tienen para la escuela. Bueno, la política pública, una escuela en esa zona. O sea, y no es por eso universal, o sea, universal es dependiendo, hay que ir contextualizando, pero universal no es que para un niño en concreto, sino para los que viven en esa zona, esa comunidad y bueno, formando parte de esa sociedad. Entonces son políticas de campaña, ¿viste? De vacunación, por ejemplo, viste que era una tendencia, ese es otro tema que pero hay un plan obligatorio de vacunación. Entonces, y usted dice, bueno, y ahí donde informar, que es evitar otras enfermedades, ¿viste? Todas estas cuestiones, y que sea un desarrollo integral, saludable, y eso puede decir porque a veces, bueno, ha pasado, por ejemplo, eso, que no es la idea que llegue a la justicia, pero es un plan obligatorio, o sea, es una ley de orden público, el plan de vacunación, más recién nacidos cuando están, son vacunas que hay que ponerlas ahí, después se puede, no es que no sea lo mismo, o mucho tiempo después, digo, es como que hay que actuar rápidamente. Y que en esos casos, por ejemplo, vamos de cuenta, si hubo, viste, ustedes habrán visto a través del Ministerio de Salud, porque no es todo, si bien es la autoridad de aplicación, pero a la hora de las medidas no es solo la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Familia, les doy un ejemplo, el Ministerio de Salud. ¿Qué otro? El Ministerio de Educación? Es decir, rápido inscribir a los hijos en la escuela, que empiezan las clases, ¿bien? Campañas así de concientización. O decir, no pudiste y estamos acá en la plaza para explicarte, ayudar, fíjense, todas esas cuestiones así. De eso se trata.
Entonces, son distintas cuestiones como que apuntan a un grupo de niños o a los niños en general, por ejemplo de la provincia, de ver qué podemos hacer de diferentes áreas o contextualizando en base a la necesidad de deber ser, como les digo, viste, que haya una posta sanitaria, haya una escuela, esas políticas en general, sin necesidad que se haya, o sea, la vulneración en general de todos esos niños que viven en esa zona. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Y quién dicta esas medidas? Todos los, o sea, el Estado en sí, a través de sus distintos poderes. Una ley, actos administrativos, actos judiciales, también puedo decir, puede estar en una situación que llega y que tenemos que dictar porque no se cumplen los derechos sociales, económicos y culturales, se llega a judicializar, como intimar a ese ministerio que cumpla. Un ejemplo, no es la idea, porque la idea de esto que es desjudicializar. Hay solo un área que se debe explicar antes, sí o sí antes que se haga, porque no termino de dar. Todo esto es que se transforme en principalmente Estado, sociedad, comunidad, y hay algo puntual que va al Poder Judicial, pero es lo menos. O sea, el eje es el órgano administrativo, con todos los otros, como es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, sus distintos ministerios, porque este ministerio forma parte del Poder Ejecutivo, obviamente, y de ahí el Poder Judicial. Entonces vamos a ver que está en una última etapa, y no en todo. Por decir el ejemplo ese de medida de protección de ese primer nivel, que dije 3 niveles, si en una zona y alguien te planta un amparo, ahí pasa a intervenir el Poder Judicial, ¿viste? Porque no se están cumpliendo esos derechos, ¿viste? De educación, de salud, pero no se les idea. Tendrán que implementarse las políticas adecuadas a esos grupos vulnerables. Bueno, entonces después vienen el segundo nivel, son medidas de protección. ¿Quién las dicta? Distintas áreas nos pueden dictar. Quien es el eje rector y esta autoridad de la Secretaría de Familia, medidas de protección. ¿Qué quiere decir? Acá hay vulneración de derechos, hay riesgo de que se vayan a vulnerar derechos. Se puede ver que se haya concretado una vulneración o riesgo para que se vulnere. ¿Y qué pasa? Pero esa medida de segundo nivel no implica la separación de su familia de origen o familia. ¿Me está siguiendo? Implica que intervenga el Estado, intervenga la sociedad o la comunidad, pero no que se separen, porque no es de una gravedad tal que se deba separar a ese sujeto de derecho de esa familia. ¿Por qué? Es el ejemplo que le estoy dando. Las medidas de protección del segundo nivel, en primer lugar empieza a través de los distintos agentes o actores, por ejemplo, una escuela, ¿sí? Está faltando clases, la medida de protección es esa, o sea, en el primer nivel dijimos que era medida de, bueno, concientizar del derecho a la educación, que después todo lo que le permite, ¿viste? Y de la vacunación, todo eso. El segundo nivel ha sido un caso concreto, este niño, este grupito de hermanos, están faltando, ¿qué pasa? Porque venían, ahorita tienen permiso, bueno, viste todas esas situaciones que a veces después, viste que es lo que vemos, yo que se cuenta, porque la docente había dicho, ¿viste? No, por eso no veo que solo recae en el área educativa, sino en el barrio, ¿viste? Escuchaste, ¿no? Una llamada anónima a niño en peligro, o sea, cuestiones que se pueden hacer, no digo que no es fácil así de un nombre, apellido, ¿viste? Dirección, todo. Pero bueno, averiguar si no sabemos, informarnos para ver qué podemos hacer. Entonces de eso se trata. Todo eso vamos a decir, son medidas de protección, que somos todos parte del sistema de protección. Pero las medidas más formales, ¿quién las toma? O sea, otro tipo de medidas. Cuando ya llega, por ejemplo, que no pudo dar respuesta en la escuela. Es decir, nos acercamos, decir que porque la madre estaba enferma o no tenía precolectivo, y después hasta no pudimos porque no tiene precolectivo, la madre está muy enferma y la escuela tiene un límite, ¿no? Puede ayudar por su mes, colaborar, todo, bueno, listo. Se pone en conocimiento recién ahí de la Secretaría de Familia. Porque la escuela, no, es que ahí nomás listo, está faltando, listo, me desentiendo, Secretaría de Familia. No es así, porque ahí no somos responsables. Pero se tiene que ver primero que podemos hacer. Claro, si falta una semana y veamos, bueno, listo, fue eso, la otra semana vuelve, veamos cómo hace para recuperar, bueno, una semana no es nada, de un mes, por ejemplo. Wow. Entonces ya llegó ahí, no, dice como que ya no, y te das cuenta, ya ven un tema que tampoco ellos se pueden, violencia
intrafamiliar, violencia de género, violencia hacia el niño, violencia hacia, obviamente, puede ser una mujer respecto al hombre, el hombre respecto, o sea, digo, distintas cuestiones y que ese niño también es víctima. Tema de adicciones, o sea, que sale de la escuela, hasta donde se entiende, sale una familia que no tiene que hacerse cargo otra área, que en este caso es la autoridad. Y solo, a ver, ¿qué pasa ahí? Esa medida de segundo nivel, por ejemplo, las autoridades como es la Secretaría de Familia, autoridad administrativa, son actos administrativos, es una resolución, ¿viste? El número tanto, ¿qué más tiene que tener una resolución? Una fecha, un número y los fundamentos. Visto tanto, y es en base a un legajo, porque eso lleva a un legajo. Por ejemplo, si va a la escuela y le dice que después de muchas veces que no, bueno, pongo en conocimiento esto, y que tiene que dar datos de ese chico, el teléfono de la familia, dónde vive, o sea, pues, bueno, pero está bien, no, justamente en estos casos es para justamente resguardar, proteger los derechos de ese niño, intentar de un riesgo de una vulneración. Acá se tiene una vulneración en concreto. Y riesgo de que vayan a agravarse esa vulnerabilidad, estas violaciones de derechos. Entonces, ahí, y saber, analizan con qué tienen equipos. O sea, la Secretaría de Familia tiene equipos de trabajo, por ejemplo, equipos 1, 2, 3 interdisciplinarios. En cada equipo hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos, ¿viste? Desde la interdisciplina analizar, entonces decir, bueno, un trabajador se acerca al domicilio, hagamos una entrevista, van viendo, no, y resulta de que, ¿qué medida de protección puede ser ahí? Hagamos de cuenta, por un ejemplo, una beca escolar, módulos alimentarios, ¿bien? O decir, o otra situación, mujer víctima de violencia, el hijo, y si viene una medida de segundo nivel, ¿qué le pueden pedir a la justicia? Una prohibición de alguna exclusión con prohibición de acercamiento. Y ahí la justicia no es que se meta en esa medida, no es que se me entiende arbitrariamente en esa medida, sino como que no lo puede tomar, tiene que tomar la justicia, es decir, una mujer víctima de violencia, no. Estoy dando ejemplo, no generalicemos todo, viste como a veces se suele generalizar. Víctima de violencia y también económica, patrimonial, física, psicológica, es decir, bueno, el órgano de protección requiere a la justicia que se dicte una medida de exclusión y prisión de acercamiento. Que generalmente es lo que corresponde porque no va a alejar a las víctimas de su lugar de donde viven para que se quede ahí el agresor. Entonces requieren de esa colaboración de la justicia dentro de esa medida de segundo nivel. Para que esa mujer, ¿y qué más van a necesitar? Si una mujer que haga talleres para aprender un oficio. Bien, por ejemplo, esa mujer que era ama de casa y que no puede, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar herramientas para que sea autónoma y pueda seguir adelante. Entonces, es una medida, ahí ya le doy la palabra. Segundo nivel, ayudarle para que tengan un lugar donde lo cuiden, por ejemplo, casa cuna durante el día, y ella sale a vender pan casero, por darle un ejemplo. ¿Entienden eso? Y que haga terapia psicológica, que se controle. Entonces, ¿qué es fortalecer a toda la familia, fortalecimiento familiar, se llama, para esa madre, para sus familiares que la ayuden, hasta el lugar, que es niño? Sí. También proyectos de viviendas, como mejoras habitacionales, o tener una vivienda o materiales para construir una. También, y ven ahí cómo, y quién, ustedes dicen, pero todo sale de la Secretaría, no. Y ahí es decir, es un trabajo, no es que corresponsable, no es que es poner el conocimiento, no es todo con papeles, te mando un papel, un oficio, sino, o sea, comunicación más rápida, debería ser, y a veces se da, y a veces no. Entonces, ¿qué pasa? O ahí le piden Tito, al hospital San Juan Bautista, o, a ver, hay que ubicarse, si el hospital te queda re lejos, tiene que ir a una posta sanitaria que esperemos que haga un psicólogo, eso es la idea, ¿viste? Que cerca de la casa, o sea, bueno, todas esas cuestiones también. Porque esa mujer, en ese ejemplo, para que no vuelva, no es que quiera, tenga algo en contra de su hijo, sino esa vulnerabilidad que también tiene, esa debilidad que la lleva también a no poder proteger a su hijo. Entonces acá el Estado tiene que proteger a ella y al hijo. ¿De qué manera? Dándole herramientas que tenga autonomía, que tenga seguridad, que pueda salir adelante, darse cuenta de ese círculo de violencia. Estoy dando ejemplos, siguiendo con esa línea. Después,
¿Qué otra cuestión puede ser? Una adolescente embarazada. Bien, de que el Ministerio de Educación facilitar eso a esos padres que a veces están desesperados, no saben, y que le dicen, no vas a la escuela, no, o no sigue estudiando. Que haya, viste, cuadernillos, cuestiones que le acerquen o por un tema de salud, y ahí donde se acerca, viste, diciendo, mira, no está yendo, no podemos hacer más nada de la escuela, está en esa situación, y bueno, y ahí donde dice la Secretaría de Familia, vean cómo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. ¿Qué otras áreas más pueden ser? De vivienda, como dijo usted. Acción social, de responsabilidad. También, como dijo ahí la compañera, sí, porque es más territorial. Todo lo que se puede, la Secretaría de Familia con la Secretaría de, ¿cómo es Desarrollo Humano se llama? El área se llama Servicio Local de Promoción y Protección. Dentro de esa Secretaría. ¿Usted qué quiere decir? Bueno, entonces eso como, hay que verlo, chicos, porque después todo parece como un abstracto, así hay que decir, ¿viste? O sea, ¿quién toma las medidas de segundo nivel? La Secretaría de Familia. Pero también las distintas áreas, distintos actores. O sea, una medida de protección si un vecino va y llama, ¿me entiende? Y después la medida formal, después que la Secretaría de Familia. Si es un riesgo, porque a veces hay una alerta, un riesgo y después, bueno, no, listo, ya todo fue una situación, por ejemplo, puntual, pero, o en una costa. O en un hospital de un niño golpeado. Y tienen que tener los profesionales de la salud que saben, o sea, se cae, o sea, viste, cuando decís, no, eso se nota que fue un accidente, o sea, o están dudando, bueno, que intervenga una trabajadora social, un psicólogo, porque yo no permito que haya accidentes, no es que sea alguien que sea de un maltrato directo, pero le genera una alerta. Y no hay que ir nomás, sino que dentro del área de ahí, requerir una psicóloga, ver, ordenar y bueno, de decidir de una manera. Deben entrar también por las ONG, Cáritas. Pero eso sí entra dentro de todo este sistema de protección que pueden. O por ejemplo, el tema de la adicción es un tema, un padre con adicción, a veces pasa que los dos con adicción y entran en organizaciones así sin fines de lucro, fundaciones, ayudando y por ahí llegan a revertir ciertas situaciones, a ayudar. Por eso que la iglesia, ¿viste? O sea, de sus distintas, doy un ejemplo, son asociaciones civiles, no sé cómo. Ha habido un caso de una maestra de una guardería infantil, bueno, de niños bien pequeñitos, donde supuestamente vieron que un papá le pegaba a un niñito y pusieron directamente fueron a poner en conocimiento, por supuesto, a la autoridad judicial, y la autoridad judicial tiene la obligación de informarle de esta situación a la Secretaría de... Claro, no hay que informar directamente, tomar medidas o dar intervenciones de menores. ¿Qué pasa ahí? Porque ¿sabes qué va a hacer la escuela? Estamos hablando de violencia, o sea, ¿vieron? ¿Me entiendes? O sea, yo estoy hablando, los otros casos que la van a resolver ahí. Y la madre no quería... Claro, entonces ahí la asesora de menores, sí, tal cual, o tomar otras medidas de, como les digo, de ver si hay otro familiar, averiguar, viste, como que la madre no está tomando conciencia y lo dejemos con una tía, una abuela hasta ver toda esta situación. Ahí sí habría que sacarlo ese niño y con una prohibición de acercamiento respecto de la madre también, hasta decir, a ver, veamos, porque no, cómo lo va a reaccionar. Pero es así, efectivamente se le ha visto a la asesora de menores, se le da participación con toda la Secretaría Sí, de Familia. sí, por eso es bueno aclarar que esos son casos donde ya hay casos de extremos donde no, vamos por el segundo nivel, no, hay casos que se va por el tercer nivel, las medidas más graves, porque son situaciones de vulnerabilidad extrema. O sea, veamos, no. La idea es que no quede, o sea, como que no haya posibilidad de dictarse del segundo nivel o habiéndose dictado no revirtieron las situaciones. ¿Cómo sería el caso? O sea, puede ser que no queda otra porque es tan grave la situación que hay que ir por el tercer nivel, ya vamos a ver cuáles son las del tercer nivel. Y otra, pasamos por el segundo nivel, ves ese fortalecimiento familiar, ese acompañamiento, la Secretaría de Familia, de distintas áreas, porque la Secretaría de Familia ordena en un acto administrativo, por ejemplo, que la escuela informe, por eso te decía el segundo, informe el transcurso de 3 meses la asistencia. ¿Me entiendes? Del niño. Si era un tema de eso, que no iba a la escuela. Entonces ahí es donde todos estamos colaborando. Eso de manera formal dice exactamente, puede haber quedado de que ante esa inasistencia, como le dije, la misma escuela lo resolvió.
Bien, ustedes de otra manera hay que quedar constancia, lo hace el gabinete, que es la directora, la docente, todo eso queda constancia dentro de ese actor social que es la escuela. Y que dije que dentro del segundo nivel no es dictar medidas, pero van a solicitar el auxilio de la fuerza pública, que es a través del Poder Judicial, para dictar qué tipo de medidas. No mezclar medidas restrictivas. O sea, sí son de protección, pero para que no mezclemos, porque estamos viendo acá las medidas de protección. Eso serían las medidas excepcionales. No, todavía no. Eso es lo que estoy diciendo. Dentro del segundo nivel, todavía no, porque estamos diciendo que permanece con la madre, pero piden un auxilio de la fuerza pública de la exclusión de por ejemplo, un progenitor o un tío, vamos a cuenta que vive ahí, o una tía, o sea, cualquier persona que ejerce violencia. Y que bueno, esa mujer no puede hacer nada y no queda otra que acudir, o sea, es el segundo nivel porque sigue con la madre, con la familia de origen, pero requiere una colaboración de la justicia para esa medida de exclusión y prohibición de acercamientos, pero no hay medida excepcional. ¿Entienden? Son esos casos así puntuales. El segundo nivel, porque tiene que ser con la madre, o los hermanos viven y tienen un hermano mayor y los padres son los que están ejerciendo violencia, viste, tiene una medida restrictiva. Bueno. ¿Qué pasa? O está viviendo con la madre o el padre y tiene la presión de acercamiento porque viene el padre con adicciones o la madre con adicciones, ¿me entiendes? Y pone en riesgo la vida y la integridad de su hijo y tiene una presión de acercamiento. Pero no deja de ser una medida de segundo nivel, porque está con el padre y la madre. Bueno, y ahora pasamos a la última instancia, que ¿cómo me dijo que se llaman ustedes? Medidas, ¿cómo dice? Excepcionales. Claro, medidas excepcionales. Claro, entonces dijimos, medidas, el primer nivel son las políticas públicas, universales, etc. Sí. El segundo nivel es medidas de protección, que es la regla. O sea, no hay que ir por el, ¿me entiendes? La medida, esta, la misma palabra lo dice. Excepción. Sí. Le hago una consulta. Sí. Hay un sistema que se llama MON, que es el que maneja Secretaría de Familia, Sí. junto con el servicio local, que es municipalidad. Sí. Y había en ese sistema, una que se llamaba MPI, que eran medidas integrales, que sería lo que explicó recién, que son las medidas de protección en general, y ahí están las excepcionales. Exactamente. Es el tercer nivel. Las MPI, las MPI. Sí. Más allá de que usted las conoce por sí, entonces dijimos, medidas de primer nivel, de segundo y tercero. Primer nivel ya les hablamos, la del segundo integral y de protección por cosas de protección en general, y las del tercer nivel, medidas de protección ya saben, son todas, pero excepcionales. ¿Y por qué son esas? Ay, sí, el perrito viene ahí, estudiando. Las medidas excepcionales es cuando se aparta ese niño, niña y adolescente de su familia de origen. Presten atención. ¿Y qué queda a cargo de quién? Entonces, la separación de esa familia de origen, núcleo familiar principal, que queda. En primer lugar, hay que tratar de ver familia empleada. Me parece que se sintió mal lo que usted dijo también. Sí. Familia empleada. Después, ahí hablo los animales, ¿no? No depende de la zona, ¿no? Porque está como bien. Después vienen los familia empleada, los referentes afectivos. Y en última instancia tiene las instituciones. Hay que evitar la institucionalización, no solo que hay plazos, sino que evitemos, o sea, siempre tratar de tenerlo dentro, ¿cómo se dice? Dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, y bueno, obviamente la institución es como la última alternativa, ¿verdad? ¿Qué decimos familia empleada? Un tío, una tía, una abuela, hasta un tío segundo, y bueno, es familia empleada, puede decirte, dar las circunstancias. Referentes afectivos, ¿quiénes serían? Un amigo de la madre. Wow, Un vecino, como dice, una docente. También, mira. O la madre de su compañerito de la escuela. ¿Bien? O sea, así o la pasa. madrina de O la madrina, tal cual. Porque no, madrina no necesariamente es familiar. Claro. Bueno, entonces eso. Entonces ustedes dicen, las medidas excepcionales lo que refería, ¿solo es cuando están institucionalizados? No. Las medidas excepcionales es que son apartados, separados de esta familia de origen. En esos casos, o a veces puede ser porque, escuchen, fallecieron los padres o los dos en un grado de adicción tal de que no pueden, hay negligencia, maltrato, o sea, distintas circunstancias. Y hay que ver rápidamente cómo actuar y
se dicta esa medida excepcional. ¿Quién? El único actor que dicta la medida excepcional, ¿quién es? No, si le digo que... Ay, perdón. No, estamos aprendiendo, digo, pero... la autoridad de aplicación, la Secretaría de Familia. Así que no quiero irme sin decir eso. Las medidas de protección integral, la de segundo nivel de dicta, y ahí todos que somos parte, diferentes formas de actuar. Y la Secretaría de tener un acto administrativo. Las medidas de protección excepcionales la dicta la Secretaría de Familia a través de un acto administrativo. Bien, que dijimos cómo es con todos los fundamentos. Y se arma, cuando interviene el Secretaría de Familia, tiene un legajo los niños, un sistema, como decía, un sistema digital, donde toda la historia es, porque lamentablemente a veces ese niño tuvo una medida de segundo nivel, después otro, en un tiempo, otra, o una de tercer nivel, lamentablemente se repite a veces, o a veces no, es algo aislado. Ese legajo es la historia de vida de ese niño. Entonces el tercer nivel, sí, eso, son transitorias, son las excepciones transitorias, tienen un plazo de duración, es decir, una temporalidad, tienen temporalidad, una provisoriedad, esas medidas excepcionales. Y hay un control de legalidad de parte de quién? Del Poder Judicial. Ahí recién, mire, cuando ya estamos terminando, recién aparece el Poder Judicial. Salvo esas otras cosas que le dije de medidas restrictivas, ¿vieron? Porque la idea no es judicializar, es un sistema que protegemos los derechos, pero no estemos judicializando todo, porque todos somos actores. Entonces, hay un caso que lo fija que son por 90 días máximo, puede ser menos, y prorrogables por 90 días más. Entonces dice, bueno, ¿para qué sirve ese plazo? ¿Qué se hace mientras tanto? ¿Qué cree que se puede hacer durante tantas medidas? El niño vuelva, digamos, a su familia de origen. ¿Pero de qué forma se trata? Con fortalecimiento familiar. Pero acá ya más a uno, ya más viste que lo dijimos desde segundo nivel, era porque poner rival de escuela, faltaban unas vacunas, acá ya es más grave. ¿Cómo podemos fortalecer, viste, cualquier adicciones en los padres? Tratamiento psicológico, psiquiátrico o tema de salud mental. Ojo, puede ser una adicción, sino que el tema que tiene que estar en tratamiento. No lo está haciendo tratamiento. Hay que acompañar, asistir, colaborar. ¿Y quién? Y ahí viene la Secretaría de Familia, las otras áreas de salud, o que se distraiga también, viste, que pueda hacer algo del tema de trabajo, también que pueda, viste, que ver un oficio, de conseguir algo para tener su autonomía económica, y distintas circunstancias que todo colaboren. ¿Y qué hace el Poder Judicial? ¿Qué juez? Los jueces de familia, las jueces de familia, controlan la legalidad de qué medidas y de qué nivel serían esas. Por favor, pero hay que leer, después se hace un libro. ¿Y qué control? El primer control es decir, bueno, listo, porque el chico ha pasado por error. Por error, porque no se han dado cuenta. Una medida de la Secretaría de Familia, que es un acto administrativo, la medida se ve así como si fuera un acto administrativo, fecha, número, el legajo, visto, el niño, tanto, y qué explican todo lo que se hizo disciplinariamente de la Secretaría y por qué no llegó a dictar esa medida. Que puede ser, como les digo, directamente esa medida excepcional de una vez, o que ya han pasado por la segunda y no queda otra porque no han respondido positivamente en ese plan de restitución. Eso no le dije la palabra. Ese fortalecimiento familiar implica un plan de restitución de derechos. Y ese plan que se organiza así en abstracto, así que no, para esa familia y para ese niño. Y lo que está, la vulneración de derechos que hay en concreto. Y bueno, entonces no han dado resultado, o cuando se hace un caso extremo, que directamente se dictó la medida. ¿Y qué hace el juez? Controlar eso. El acto tiene un plazo, que acá te habla de tema de plazo. Te identificado bien el niño, la familia, los datos también. O en un caso de decir, no fue a la escuela un mes y se ha dictado la medida de tercer. No, usted tiene que haber dictado una medida de segundo nivel. No es legal. Porque es la última ratio, es lo último, es el extremo, la medida excepcional. O una vez le voy a decir porque está a cargo del padre, le rechaza, no sé, que nada que ver con una medida excepcional. ¿Qué tipo de medida sería ahí? Segundo nivel, el padre, y mientras tanto la
sea, y ahí como sería, se rechaza directamente. O se puede decir que es ilegal, o sea, la regla es que, o sea, que dentro de todo todos actuemos bien, vigente responsablemente y que se declare la legalidad. ¿Y qué hace el juez? Ve los fundamentos de esa medida, ve lo que se ordena, porque se ordena hacer un plan de restitución de derechos también de esa medida excepcional, que es decir, ¿qué vamos a hacer? Que haga tratamiento psicológico, que tal oficio, ¿bien? ¿Qué otra cuestión puede ser? Mejoramiento habitacional, que pueda cobrar la asignación universal. Obra social. Sí, ver dónde puede, o como dio estas cuentas sanitarias, o cuestiones en el hospital de niños, que tiene que llevarlo para cada terapia de niños. Vas a decir, los padres están en un grado que Dios no permite estar en riesgo su vida, y tienen que estar mientras tanto. La madre no quiere vivir con el padre, se queda una tía. Tratamiento psicológico urgente, para resguardar su salud mental. ¿Y cómo la justicia toma conocimiento de esa medida de tercer nivel? ¿Cómo toma? Esa medida es como si fuera esto y la medida, el acto administrativo. Y lo llevan a la mesa de entrada del juego de familia. Y esa mesa de entrada lo sortea, pero siempre compensando, cuando no va a ser la misma secretaría. Claro, el personal de ahí, sí, lo lleva para que ingrese y se llama el expediente, se le da un número, depende de qué jugador resulte sorteado, control de medida excepcional. ¿Bien? No es la medida excepcional, ¿quién la dicta? Claro, porque ahí es donde vienen todas esas confusiones. ¿Y qué controla eso? Y de ahí que hace, cuando el primer decreto para el trámite ese control de medida excepcional. Cita al niño, al adulto que está a cargo, o al niño y baja a la institución, por ejemplo si es casa cuna, o el niño viene, porque a veces dice prefiero salir, viste que no es solamente ir ahí, prefiere salir, nos ha pasado de preguntar. Y hay otras instituciones que son para niños más grandes, no sé si habrán escuchado Zipahuasi y el Huayna Huasa, ¿bien? Que son para adolescentes, más la casa cuna para más niños. Bueno, entonces, eso como está institucionalizado, si no puedes estar con la familia ampliada, se cita, a veces se pide y viene con personal de la institución, o te constituís ahí para escuchar, bueno, con todo ese espacio adecuado, esa confianza que se genera para ver de escuchar la situación. Y con los adultos de la familia, y ver que se cumple ese plan que dictó la Secretaría. Y bueno, después, mientras tanto se va controlando eso, pero ahora después se dicta una resolución donde se dice si es legal o no esa medida. Pero no es que termina todo ahí, porque hay que seguir viendo de que se controle, pero no es que siga judicializada esa familia, sino como ver, bueno, listo, ya está. Un mejoramiento habitacional, la madre hizo lo otra vez, una madre que estaba afectada en su salud mental, hizo terapia, los chicos se lo veía que iban muy cansados, muy mal, así como que no dormían bien, no se alimentaban bien, se mejoró todo eso. Tampoco se hace bien el estado de que te estás metiendo todo el tiempo en esa familia. Una vez que controlaste que está todo bien, tanto el órgano administrativo como el poder judicial. Si se reingresó, si se recuperó, si volvió a la familia de origen, pero si sigue con esa tía, ese tío, después hay otros institutos que se pueden, con un referente atractivo, después podemos hablar, porque estas medidas duran un tiempo, como dije, 90 o prorrogables. En los hechos, porque no hay una sanción, una sanción, a veces se extiende un poco, no es la idea. Por distintas circunstancias, o a veces el plan de restitución demora, hace falta un tratamiento más largo. Pero, si no hay forma que con el ingreso los padres fallecieron, todo eso sigue con la familia ampliada o el referente afectivo, o la institución, las opciones son, puede ser una guarda judicial, que es provisoria, que van a ver que es un instituto que es por un año, prorrogable por un año, o ir por una tutela, o ir después, ya lo van a ver, por eso no se asusten, en una declaración de situación de adoptabilidad para después ir por la vía de guarda, con fin de adopción y adopción. ¿Me siguen? O sea, eso es cuando no puede volver a la familia de origen, todo ese panorama. Y la familia